Listo, muy bien. Bueno, en primer lugar, quería que me dijeran, por favor, qué saben de los castillos medievales, algo que sepan, así lo más básico, quién vive ahí o cómo se construían, qué materiales, para qué servían los castillos en la Edad Media. A ver, Ian, por favor. Pues según yo, tenían, bueno, principalmente el nombre proviene de una estructura en específico que tenían, que es el castillo, no sé cómo, creo que sí se llamaba esa estructura, que era precisamente la forma en la que está el techo, la Ujú. torre, las torres, en la forma que tienen hasta arriba, que funcionan precisamente para poder eh, atacar con rocas o con flechas o con lo que tuviera el enemigo. Y pues aparte tenía pues su principal meta o su principal razón era precisamente proteger era una fortaleza. Sí, sí, muy bien. ¿Alguien más que quiera dar un comentario sobre los castillos? Así muy general. Sí, Kevin. Pues eran edificaciones construidas principalmente pues, para proteger y vivían ahí principalmente pues los reyes, aunque es curioso porque estaban construidos sobre murallas y las murallas eran para proteger de la ciudad, entonces también tenía como doble sentido de protección, no solo de la realeza, sino también del pueblo en el que vivían. Sí, sí, muy bien. ¿Alguien quiere hablar sobre las catedrales? Así un aspecto muy general, que sepan de ellas. No sé, David, por ejemplo, ¿sabes algo de las catedrales? ¿O alguien más? Moisés, América, María José. Luis. Bueno, de las catedrales puede decirse que fue una evolución constante durante la Edad Media en cuanto a la arquitectura. Pasaron de una arquitectura hecha catedrales de madera pequeñas que se quemaban fácilmente a esas catedrales enormes, estilo gótico, que trataban de representar pues, digamos, la grandeza de la religión, el claroscuro con los vitrales y todas esas decoraciones bastante impresionantes. Es lo que recuerdo ahorita de eso. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? O si no, ya sigo con el tema en sí. Bueno, entonces voy a hablar ya sobre el tema en sí. Para esto les voy a presentar un PowerPoint. No sé si se alcance a apreciar. Sí ¿Sí se me ve. pueden? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, antes de entrar en sí al tema, voy a mencionar que los castillos y las catedrales en el medievo eran más bien como residencias excepcionales. Tenían un carácter excepcional. Pues normalmente en la Edad Media las casas eran pues muy modestas y eran de campesinos que generalmente eran pobres. Y en las ciudades medievales. Bueno, antes de esto les quería decir que toda mi clase me basé en este libro que se llama La Edad Media explicada a los jóvenes, del autor Jacques Le Goff. Por si quieren investigar un poco más sobre estos temas, pueden checarlo aquí, que es un libro muy interesante. Bueno, les mencionaba que en las ciudades hubo que esperar mucho tiempo para que llegara la piedra en las construcciones, pues antes todo se hacía de madera, lo cual hacía que los incendios fueran muy comunes. Se podían incendiar casas, iglesias, catedrales, castillos, incluso toda la ciudad podía arder en llamas, lo cual era muy frecuente. Y a partir de esto había dos edificaciones que sobresalieron en nuestro imaginario colectivo, los cuales fueron los castillos y las catedrales, las cuales eran la casa de los caballeros y de los obispos, respectivamente, quienes eran los representantes de Dios. Bueno, algunas semejanzas entre estas dos construcciones es principalmente la dimensión de la altura, pues en la Edad Media la oposición entre lo alto y lo bajo se representaba y se proyectaba mediante el espacio, es decir, se construían torres y murallas muy altas porque simbolizaba que querían escapar de lo bajo. Dicho en otras palabras, lo alto representaba lo que era hermoso y lo que era muy bello. Y bueno, ahora sí hablando sobre los castillos en particular, los castillos medievales.
tenían dos funciones, las cuales eran un papel defensivo y, o sea, militar, y también servían como viviendas. También cabe mencionar que el tamaño de los castillos dependía de las personas que habitaban en ellos. Por ejemplo, los castillos protegían al señor, a su familia, a los sirvientes, a sus familias y también a los campesinos que se encontraban en las áreas cercanas. Y bueno, algunos de los castillos fueron antecesores de las ciudades medievales que tenían como una función parecida de proteger a la población. Los castillos se encontraban con frecuencia alejados de las ciudades, se encontraban en el campo, y esto era porque los caballeros preferían alejarse de los burgueses y optaban más por estar en campos de cultivo de los campesinos, por los terrenos que cultivaban los campesinos. Sin embargo, también había castillos en las ciudades, por ejemplo este, que es el Palacio Real en París, o el Castillo de Marlborough, los cuales estaban en ciudad, ambos. ¿Cómo se conquistaban los castillos? Y esto era básicamente mediante la tradición. Bastaba con que un habitante o un grupo de habitantes del castillo le proporcionara ayuda a los invasores para que pudieran, pues, atacarlo, ¿no? Sin embargo, cabe mencionar que los asedios solían durar mucho tiempo y o sea, los casos donde lograron entrar a los castillos son muy pocos en comparación a los que el castillo logró salir vencedor. Además, los castillos eran su estructura de la mayoría disuadía a los que estaban en el sitio de querer atacarlo. Por ejemplo, este, que es el Château Gaillard, o el Castillo Gallardo, que se encuentra en Francia, cuya estructura, pues, disuadía, ¿no?, a los atacantes. La forma en la que estaba construido en la montaña. ¿Por qué se dejaron de construir los castillos? Igual es una pregunta interesante. Y fue básicamente a causa del cañón, de la invención del cañón. Pues a finales del siglo XIV y comienzos del XV, el cañón logró destruir casi todas las murallas, entonces ya no tenía mucho sentido que construyeran los castillos. Y la segunda razón importante fue que comenzaron a convertirse cada vez más en lugares de vivienda y no tanto, ya no tenían tanto este papel de fortalezas. Bueno, el segundo tema son las catedrales medievales. Y como mencionaba al principio, se caracterizaban, al igual que los castillos, por su altura, la cual representaba también la altura de Dios. Era como una similitud que tenían. Las hacían muy altas porque querían simbolizar la altura de Jesús, de Dios. Y a diferencia de los castillos, las catedrales casi siempre estaban en las ciudades, a diferencia de los castillos que estaban en el campo. Y las ciudades rivalizaban entre ellas para ver quién tenía la catedral más alta y, por lo tanto, la más bonita. Algunas de las funciones de las catedrales, ¿para qué servían? Bueno, eran básicamente un lugar de culto, donde la gente se reunía para rezar, para celebrar misa y también para participar en ceremonias religiosas de distintos tipos. Era la casa del obispo, quien era el representante de Dios, y también los canónigos, que eran dignatarios religiosos, cantaban el oficio, el cual era básicamente una alabanza al Señor. Y, sin embargo, no solamente se hacían cosas religiosas, también podían haber fiestas en las catedrales, y eran puntos de reunión y de asamblea. ¿Cómo se construían? Bueno, casi todas las que se conservan hasta hoy en día son de piedra. Sin embargo, al comienzo de la Edad Media hubo varias de madera, sobre todo en las zonas boscosas, pobres. Y bueno, también las catedrales tardaron mucho en construirse. Por ejemplo, esta, que son las ruinas de la Catedral de Narbona, la cual está a medio terminar, porque eran muy caras y si había alguna guerra o alguna epidemia, lo que fuera, se interrumpía el proceso de construcción. Estas son otras catedrales bonitas que encontré, la Catedral de Nidaros y la de San Florian. Un aspecto igual interesante es que algunas catedrales tenían un dibujo, el cual representaba un trayecto secreto, el cual siempre llevaba al centro, y este servía para distraer a los visitantes que iban ahí. Por ejemplo, este es de la Catedral de Chartres, en Francia. Y por último voy a hablar de las vidrieras, las cuales, bueno, servían para que la gente sencilla de la Edad Media aprendiera
a leer la Biblia y los evangelios a través del vidrio y adornaban sobre todo las catedrales góticas. Por ejemplo, esta es una catedral en Francia también, que es de Saint-Chapelle, en París, la cual fue construida por San Luis a mediados del siglo XIII. Bien, ese fue mi tema. Entonces, les quería pedir de favor para poder mandar a la maestra la evidencia del trabajo. Si podían hacer así muy sencillo un esquema como estos, de círculos, en el cual van a poner dos círculos juntos. Uno va a ser de castillos y uno de catedrales. Y en la parte de castillos van a poner sus características, lo que se acuerden, puede ser una o dos. Y también con las catedrales. Y en medio, las semejanzas que se acuerden. Pueden ser cosas muy sencillas, como para qué servían o quién vive ahí. Hola, ¿sí me escuchó? Sí, muy bien. Muy bien. Pues sí, algo parecido en semejanzas entre castillos y catedrales. Yo puse que pues tenían estructuras altas y por el mismo motivo, ¿no? Que querían pues alcanzar cierta altura para imponer un estatus y pues sobre todo los acabados complejos que fueron cambiando con el tiempo, pero pues a los dos se caracterizaban por tener diferentes, bueno, detalles diferentes. Los castillos buscaban brindar protección y servían como vivienda para la realeza. También lo de los espacios, pues la ubicación no era la misma. Y pues las catedrales que sirven como centros ceremoniales, servían, sirven como centros ceremoniales. Sí, ujú. Sí, muchas gracias. Gracias. Pues bueno, eso ya ya iríamos al final de la clase, donde ya por último les pediría que alguien que guste decirme algo que les hubiera dejado la clase o algo que les hubiera gustado o que no les hubiera gustado, ya para terminar. No sé, alguien que quiera decir algo. Ian, por ejemplo. Ok, pues pues siento que fue pues bastante informativo, digo, es algo interesante que es bueno saberlo, ¿no? Luego hay algunas cosas que te preguntas, razón, conforme, bueno, cosas que te preguntas cuando ves algo, cuando en una serie, en una película, cuando estudias algo, y es interesante tener los datos. Y pues sí, creo que eso describía todo, es bastante informativo todo lo que se expuso aquí. Muchas gracias. Aranza y después Moy. Bueno, creo que la información está muy bien estructurada. Me gustó que utilizaras imágenes como una referencia. Es algo que, bueno, nos lleva como a lo imaginativo, ¿no? A imaginar un poquito acerca de cómo se encontraban aquellas estructuras. eh, y pues las referencias bastante bien. La concisión y sobre todo que se haga lo más como quien dice, lo más rápido posible me gustó porque pues no hace la clase pues tan así, tan extensa, ¿no? O sea, que vas lo que vas y eso es lo que a mí me gustó mucho, que es muy concisa y muy al contexto de lo que es. Muchas gracias, Aranza. Y Moy, por último. Sí, no, muy interesante la clase, ahora sí que pues nos ayuda a reafirmar esta idea que quizás ya habíamos escuchado, ¿no? Pero que eso de que las catedrales pues sirven tienen un fin didáctico, ¿no? Pues para enseñar el cristianismo en la Edad Media o cosas así, y pues que muestras ejemplos pues lo de los castillos igual para defensa. Pues más que nada también la capacidad de síntesis de explicarlo muy bien. Está bien. Muchas gracias, Moy.